Es un tema demasiado amplio, lo que es cuidados paliativos, se cubren demasiados elementos, pero quise ser muy preciso en ciertos elementos en específico, ¿no? En la parte de quiénes son los que van a recibir cuidados paliativos, por qué la necesidad de recibir cuidados paliativos, cuál es el fundamento, qué es lo que obligaría a las dependencias de gobierno a poder proporcionar cuidados paliativos. Voy a hablar un poquito acerca de la dinámica, la que se debe llevar en la familia, los principales problemas que tienen que afrontar estas personas o esta familia cuando se tiene un paciente o un familiar que requiere de cuidados paliativos. También les voy a platicar un poquito acerca de yo estoy en una jurisdicción sanitaria en la Ciudad de México y ahí soy responsable de los cuidados paliativos en el hogar. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que es el programa, cómo se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México, el tipo de atención que la verdad es de los mejores, podría decir, eh, eh, por lo menos en el país, ¿no? No hay ningún otro modelo de atención de cuidados paliativos que semeje a esto por la parte de la multidisciplinaridad, ¿no? Los números de profesionales de la salud que apoyan en esta parte de los cuidados paliativos en el hogar y pues obviamente la dinámica que se lleva a cabo, ¿no? Para poder llevarlos hasta el hogar de cada estas personas, ¿no? Primero quisiera comentar, ¿no? ¿Dónde surge o por qué las dependencias tendrían la obligación de dar los cuidados paliativos en el hogar? Eh, ok, perdón, estaba viendo aquí el chat. Voy a minimizarlo de nuevo. Ok, entonces viene de entrada, desde, si analizamos la pirámide de Kelsen, pues está hasta la punta, pues estaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también estarían los tratados internacionales, ¿no? Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, en el artículo 22 y 23, nos habla del derecho a toda persona a acceder y a disfrutar de los derechos de la seguridad social, es decir, que debe de tener o debe de proporcionarse los medios necesarios para que él pueda tener un estado de bienestar en todos los elementos. El artículo 25 de forma específica habla que toda persona tiene derecho a nivel de vida adecuada, a que le asegura así como a su familia, la salud, bienestar y en especie, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces, como vemos, pues es un elemento que debemos de tener en consideración, la parte de la equidad en la prestación de los servicios de salud, que se proporcione de acuerdo a necesidades, ¿no? En toda la expresión de la palabra. Y pues de ahí deriva también la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente lo que todos conocemos que es el artículo cuarto, que da el acceso a los servicios de salud. Pero ya hablando en materia de salud específicamente, en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, está un apartado específico de cuidados paliativos en el cual obligaría a todas las dependencias, a todas las secretarías del país a proporcionar cuidados paliativos con cierto tipo de modalidad. Y es ahí como lo voy a describir como lo comenta la ley, ¿no? Se dice, se determina la obligatoriedad de ofrecer el servicio para la atención debida a enfermos en cuidados paliativos en el domicilio particular, ¿no? Esto es algo muy importante, ya que pocos dependencias de gobierno se lleva a cabo este procedimiento, esta atención en el hogar, ¿no? Muchas veces hablamos de cuidados paliativos y lo principal que vemos es la atención hospitalaria, ¿no? Cuando en realidad el modelo de atención, el modelo ideal, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de ello, en el mundo para los cuidados paliativos es en el hogar, ¿no? Voy a explicarles por qué es en este lugar y que se tenga todos los medios necesarios para poder brindar atención digna, ¿vale? Entonces, algo que es muy importante que tenemos que tener en consideración. Hay otro elemento, otro documento normativo, legal, ¿no? Que se llama la Guía de Manejo Integral de Cuidados Paliativos. Esta guía fue publicada el 26 de diciembre del 2014 y en ella nos habla acerca de cómo evoluciona un paciente con cuidados paliativos, ¿no? Cuándo determinar. Esta guía inclusive ya a la actualidad, pues prácticamente necesitaría de una actualización que permitiera acoplarnos a pues a la demanda y a las necesidades que tienen los pacientes en cuidados paliativos y a ciertos conceptos. Si nosotros vemos, esta nos habla acerca de enfermedad avanzada y muerte, ¿no? Que es la primera línea que está debajo del título donde dice integración de los cuidados paliativos en una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces, si bien el concepto de enfermedad avanzada es correcto,
ya para recibir cuidados paliativos no quiere decir que vas a estar o que estás cerca de la muerte. Eso es algo que ha ido evolucionando poco a poco desde que se publicó esto. Y la verdad es que nos ha ayudado a tener una perspectiva más amplia de qué pacientes necesitan cuidados paliativos, ya que en esta tabla o en este gráfico nos hablaba de que pues, primero comenzamos con un cuidado preventivo, ¿no? Y empiezan aquí ciertos cruces en cuestión del manejo de soporte, el cuidado curativo, la terapia curativa o modificadora de la enfermedad, ¿no? Es la parte cercana a la muerte y la muerte como tal, ¿no? Pero entonces, aquí en el recuadro inferior donde habla acerca del diagnóstico, podemos ver que habla de una temporalidad de 1 año a 6 meses, ¿no? Y que en este tiempo va a desencadenarse la muerte, que se va a tener el diagnóstico, a partir del diagnóstico va a pasar aproximadamente 1 año, y cuando se inician los cuidados paliativos, que es en este ángulo del triángulo que dice cuidados paliativos, de ahí se contabilizaba anteriormente 6 meses, ¿no? Para que llegara la muerte. Y entonces ese era el principal criterio para incluir a cuidados paliativos a los pacientes. En la actualidad eso ya está en desuso totalmente, ¿no? Ya no hay una temporalidad específica, sino se proporciona cuidados paliativos a las personas que requieran de atención estrecha, que sí se encuentran en la etapa final de una enfermedad, pero no representa que vayan a morir de manera pronta, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tener en consideración, inclusive para los que nos dediquemos al área de la salud, que ya no la temporalidad de 6 meses como que considerar una persona en etapa terminal ya no está en uso, ¿sale? Entonces, es más una evaluación clínica y entonces esto nos va a permitir establecer qué pacientes son los que tendría yo que ingresar a cuidados paliativos, ¿vale? Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues es un enfoque de mejora de la calidad de vida de los pacientes. Esta es la parte fundamental, ¿no? Pero no solamente del paciente, sino también contribuir a que se mantenga una buena calidad de vida en la familia, ¿no? Ya que, como les voy a explicar más adelante, la familia también es el soporte de este paciente, pero también va a sufrir demasiados cambios que van a alterar la dinámica y entonces va a llegarlo a un momento de tensión que pudiera colapsar, ¿no? Y vamos a hablar de otro personaje que le vamos a denominar el cuidador primario, ¿no? La persona que va a estar encargada de los cuidados de este paciente, que va a estar al pendiente de él en todo momento y que también va a sufrir ciertos fenómenos que se van a denominar el fenómeno de colapso del cuidador. Entonces, regresando a la parte de cuidados paliativos, pues se debe tener un enfoque que va a permitir o que me permita mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. De esta manera se puedan enfrentar las amenazas, las enfermedades que amenazan la vida, ¿no? Si bien ya se encuentra en una etapa final en la cual ya no existe un tratamiento específico que permita la recuperación del estado de salud, sí se debe de proporcionar los medios necesarios para que este paciente tenga el mejor nivel de confort en estos últimos momentos o en el tiempo en el que él permanezca o que requiera de cuidados intensivos, ¿vale? Entonces, ¿a través de qué va a ser esto? A través de la prevención, el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana de necesidades, ¿no? No voy a profundizar tanto en la parte clínica, pero se tiene que hacer una evaluación inicial de cada uno de los pacientes de cuidados paliativos para identificar las necesidades de atención, ¿no? No todos los pacientes o sea, no hay un estándar, ¿no? A todos les voy a dar lo mismo, sino la atención es de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes y también de la familia, ¿no? Ya que vamos a ver que probablemente familias que pudieran tener mayores recursos, pues van a tener un estado de poder dar apoyo a este paciente con mayor facilidad a los pacientes o a las familias que tienen menores recursos y que entonces tienen que realizar esfuerzos extremos para poder satisfacer las necesidades de este paciente, ¿no? Y entonces obviamente esto pues va a generar sufrimiento y uno de los principales objetivos de los cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento, ¿no? Mediante una evaluación adecuada, amplia. Otro de los elementos es que la mayoría de los pacientes tienen dolor, ¿no? Entonces, uno de los síntomas que pueden generar cierta frustración en el cuidador, en la familia, ver que mi paciente, que mi familiar, la persona que necesita de estos cuidados tenga dolor,
¿no? Porque eso pues aumenta la angustia, ¿no? Y entonces es algo que también se debe tener mucha atención. Otra parte son los problemas físicos y elementos psicosociales y espirituales también, ¿no? Los cuidados paliativos incluyen toda esta parte también de la espiritualidad, de proporcionar el apoyo necesario, el apoyo tanatológico, en cuestión de las creencias personales de cada uno de estos pacientes y de la familia, ¿no? Entonces también tenemos que proporcionar, porque esto se ha visto que da paz, da una sensación placentera, si también nos apegamos a las creencias de cada uno de ellos. Y pues obviamente también parte de los cuidados paliativos no solamente es llevar medicina, ¿no? A los hogares, sino también llevar apoyos psicosociales, apoyos de que se fortalezcan las redes familiares y que de esta manera se permita establecer objetivos de tratamiento específicos. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que serían susceptibles a recibir cuidados paliativos? Pues todo aquel que cursa con una enfermedad o condición avanzada, crónica e incurable, ¿no? Y ya no exista ningún tratamiento médico específico que permita la reversibilidad o la curación de esta enfermedad. Y pueden ser desde trastornos infecciosos, traumáticos, metabólicos, degenerativos, oncológicos, independientemente del pronóstico de tiempo de vida, ¿no? Eso es lo que les comentaba desde el inicio. Ya no, aquí no importa el tiempo de vida o el pronóstico de tiempo de sobrevida, sino que el paciente se encuentre en la etapa final de una enfermedad, que ya no existe un tratamiento médico que permita la curación o la mejoría. ¿Vale? Entonces, también cuando se generaron los cuidados paliativos estaba totalmente dirigido a los pacientes oncológicos. Eso también ha ido evolucionando poco a poco, ya que los pacientes oncológicos no son los únicos que requieren de cuidados paliativos, ¿no? En la actualidad en México estamos viendo pues esta gran pandemia, ¿no? De la parte de lo que es la obesidad, las enfermedades crónicas. Vamos a dejar las preguntas al final, ¿no? Como hemos comentado. Ok, perdón. Entonces, puede haber un pronóstico de vida, las enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Un paciente que tiene, no necesariamente es un paciente oncológico, pero va a tener muchas alteraciones metabólicas, ¿no? Y va a tener demasiadas complicaciones, lo que todos conocemos ya las complicaciones tardías de la diabetes, retinopatía, neuropatía, nefropatía, cardiopatías, todas estas alteraciones, neuropatías, ¿no? Que van a generar pues la necesidad de cuidados extenuantes. Entonces estos pacientes también cumplirían, y más cuando se encuentran en una etapa avanzada ya de evolución, que a lo mejor un paciente que ya derivado de la diabetes ya tiene insuficiencia renal, que ya tiene prediabético, que ya tiene neuritis diabética, ¿no? Que ya tiene demasiadas alteraciones que el pronóstico de vida ya es incierto, no necesariamente tiene que ser corto, pero que ya la necesidad de atención es demasiada, ¿no? Entonces ya no hay una reversibilidad, ya no hay forma de estabilizarlo, y entonces estos pacientes podrían ser candidatos a incluirse a los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, otro concepto que quiero que tengamos en consideración es el hogar. ¿Qué es para nosotros el hogar? ¿No? Yo siempre cuando hoy hablo de estos temas, le pregunto a la gente que estamos, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el hogar? ¿No? ¿En dónde quisieran pasar los últimos días de su vida o dónde quisieran estar? ¿No? Y siempre la respuesta casi es la misma, el hogar, ¿no? Cuando tenemos jornadas extenuantes de trabajo, cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando tenemos un mal día, lo único que pensamos es en llegar a casa. Entonces, esto es natural, ¿no? Inclusive nos habla, dice, no debemos olvidar que el hogar es el entorno natural de las personas donde se ubica el núcleo familiar y llega a constituir la parte más importante de su historia personal. Es donde somos realmente nosotros, en donde no estamos con maquillaje, no estamos con corbata, no estamos con un saco, sino estamos de la manera más cómoda porque es el lugar de mayor intimidad, ¿no? Y entonces es otro de los elementos que tenemos que tener en consideración. Estos pacientes, el hogar es en el lugar donde quieren estar cuando tienen sufrimiento, cuando están ya en una etapa avanzada de una enfermedad, ¿no? No en un hospital, ¿no? O sea, siempre preguntamos, a ver, ¿a ti te gustaría morir en un hospital?
casi nadie contesta que quisiera morir en el hospital. Casi todos contestan que quisieran morir en casa, acompañados de sus familiares, acompañados de sus seres queridos y en compañía, en esta calidez que proporciona el hogar, ¿no? Y entonces, de esta manera, el hogar constituye un espacio de calidez, intimidad, acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional, ¿no? Ya que es ahí donde vamos a tener al descubierto todas nuestras emociones, ¿no? Y aspectos que cobran mayor importancia cuando los casos en pacientes con enfermedades crónicas o terminales, cuya carga emocional y espiritual se manifiesta en los últimos momentos de su vida. Y realmente cuando vemos este tipo de pacientes de cuidados paliativos, lo entendemos, ¿no? Vemos y conocemos su historia de vida en cuestión de que empiezan a comprender, porque también ellos pasan una etapa de duelo que comprendan que el momento de muerte ya está cada vez más cerca. ¿No? No sabemos en qué momento será, pero cada vez se acerca más. Y entonces ellos empiezan a reflexionar, empiezan a hacer una retrospectiva de su vida y de lo que han hecho. Y empiezan muchos de los elementos que se ve de realmente cómo genera una paz en los pacientes, es cuando empiezan a resolver sus conflictos, ¿no? Los conflictos familiares, que ven que realmente pues dejan algo bien estructurado para sus familias. Entonces eso les genera mucha paz y de verdad los pacientes se pueden ir de una manera tranquila, ¿no? Entonces, pero el lugar indicado para que suceda esto no es un hospital, es el hogar. Entonces, hablando de modelos de atención de salud en el mundo, se han identificado tres tipos de modelos, ¿no? Que vamos a diferenciar ahorita, porque es importante para saber qué tipo de cuidados va a requerir el paciente en el domicilio, ¿no? En el hogar. Vamos a tener de entrada la hospitalización domiciliaria, que es prácticamente el traslado del hospital al hogar, ¿no? Esto realmente es algo muy complejo, ya que en realidad es demasiado costoso, se requiere de mucha infraestructura, de cuidados especializados, aunque no estén en el hospital, se requiere de personal especializado para recibir esta atención, ¿vale? Y entonces, en algunos de los casos, cuando se llegara a dar, pues suele ser temporal y pues obviamente son en pacientes que van a tener cierta mejoría. Otro de los elementos, otro de los modelos de atención en el domicilio es la atención domiciliaria. Y en este quiero que pongamos especial atención. ¿En qué elemento? En cuestión de que la atención domiciliaria van a ser cuidados de salud proporcionados por personal no profesional de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Por los familiares, ¿no? Los familiares son los que van a proporcionar la atención al 100%. Se capacita a estos familiares en la parte general, se administran medicamentos, en cómo dar los medicamentos, si requieren alguna preparación específica, en cómo dar la alimentación al paciente, en cómo proporcionar la parte de la movilidad, porque esta es una manera algo muy importante que debemos de cuidar y más cuando estamos hablando de pacientes que estén ya postrados, o sea, que ya hayan perdido la capacidad de la deambulación o la movilización autónoma. Entonces, estos pacientes deben de tener una movilización específica, hay técnicas especiales para que también el que está movilizando, que es el cuidador, no se dañe, no tenga daños físicos porque pues el paciente pues tiene cierto peso. Entonces se le capacita a este paciente en la movilización, se le dan técnicas de terapia de rehabilitación, o sea, muchos elementos, ¿no? Pero aquí los cuidados son al 100% por el paciente o por los familiares, perdón, en la atención domiciliaria. Y luego vamos a tener algo que se llama atención de salud a domicilio, que esta sí es proporcionada por personales de salud, por profesionales, por médicos, enfermeras, ¿no? Por diferentes profesionales de salud que van a ir y van a hacer una evaluación, pero también van a hacer una intervención en el paciente. Digamos que van a dar una atención específica de acuerdo a la necesidad del paciente en el hogar, ¿no? Pero también van a fomentar el cuidado domiciliario, ya que no podrían estar de forma permanente en el hogar. Entonces llegan, hacen su evaluación, dan alguna terapéutica específica y después de esto capacitan, son los que van a capacitar. Entonces, la atención domiciliaria sería como un híbrido, la atención de salud a domicilio sería un híbrido, ¿no? Los cuidados paliativos requieren esto, requieren del familiar y requieren de la atención de salud a domicilio, requieren de un profesional de la salud que establezca un plan de tratamiento específico de acuerdo al entorno, porque es otro de los elementos que, por ejemplo, en un hospital no se puede prever, ¿no? Si el paciente a lo mejor está en silla de ruedas, pues entonces que tenga los accesos necesarios, adecuar la infraestructura, la arquitectura,
No siempre es posible, pero en la manera en la medida de lo posible se debe de procurar y se debe de orientar a los familiares a que se hagan las adecuaciones necesarias, ¿no? Para que permitan la devaluación y en cierto modo también el paciente pueda ser lo más autónomo posible, ¿no? No que dependa al 100% de algo. Ese es como el ideal, ¿vale? Entonces, vamos a hablar que en el mundo existen estos tres modelos de atención. Otro, bueno, datos de cuidados paliativos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud habla de algunos datos, ¿no? Pero esos me parecen los más relevantes para el tema que estamos tratando, que es los cuidados paliativos en el hogar, ¿no? Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, ¿no? Que es su principal objetivo. Pero lamentablemente en el mundo, la OMS reporta que solamente el 14% de los pacientes que la necesitan reciben atención de cuidados paliativos, ¿no? El resto de los pacientes, o sea, el 86% de los pacientes no están recibiendo atención de cuidados paliativos específica, ¿no? Que permitan esta parte de la mejoría de la calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso inclusive fue uno de los motivos por lo cual no solamente se restringió a pacientes que estuvieran en etapa terminal, sino, o sea, que ya estuviera en el lapso de 6 meses la muerte, sino que fueran pacientes que se encuentran que los cuidados, la demanda de cuidados es amplia y que ya no haya un tratamiento específico, que se encuentre en esa etapa ya avanzada de la enfermedad, pero que la muerte no necesariamente esté cerca, ¿no? Y entonces, por eso fue uno de los motivos que se aperturó este concepto a quién pueden recibir cuidados paliativos. Otro de los datos interesantes es que la mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos están en sus hogares, ¿no? Ya que obviamente sería incosteable tener un paciente de este tipo en el hospital, ¿no? Sería incosteable, ¿no? Porque son pacientes que requieren de muchos cuidados, ¿no? Entonces, los modelos más eficientes vinculados a cuidados paliativos, registra la Organización Mundial de la Salud, se vinculan a la atención domiciliaria supervisada con los centros de salud comunitarios, ¿no? Y entonces, ahí es donde, bueno, los que conocemos los niveles de atención, pues vamos a tener el primer nivel de atención que va a proporcionar la atención primaria, el segundo nivel, la atención especializada, y el tercer nivel, la atención de alta especialidad. ¿No? Pero entonces los cuidados paliativos van a ser el vínculo, pero el vínculo primario va a ser la atención primaria, van a ser los centros de salud, la medicina comunitaria, que van a ser estas personas que van a dirigirse a los domicilios, van a realizar intervención, van a orientar, van a capacitar a los familiares y van a servir como el vínculo si se requiriera de alta especialidad o si se requiriera de algo, de alguna especialidad en específico para garantizar la atención del paciente. Otro de los temas importantes son los niños, ¿no? Los niños tienen acceso limitado a los cuidados paliativos. La OMS comenta que el 98% de los niños que requieren cuidados paliativos viven en países de ingresos intermedios, bajos, y casi la mitad de ellos se encuentran en África. Con todos, no es necesario que hayamos viajado a África para que conozcamos todas las necesidades, ¿no? En cuestión de desarrollo que tiene África, ¿no? Entonces, ahí deriva que obviamente la atención que requieren todos estos pacientes, pues no va a ser atendida, no va a ser satisfecha por las instituciones de salud, ¿no? Entonces son elementos que también debemos de tener en consideración. Entonces, hablando un poquito acerca de la atención de cuidados paliativos en el hogar en la Ciudad de México, les comentaba que la Ciudad de México tiene uno de los modelos de atención de cuidados paliativos más amplio. ¿Por qué? Porque de entrada maneja 8 disciplinas de atención. No hablábamos que los cuidados paliativos tienen una alta complejidad de patologías que van a requerir una atención específica, pero en el hogar, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México ha implementado un programa de cuidados paliativos en el cual al paciente, el centro del paciente, se le atiende a través de un médico, de una evaluación médica, ¿no? De una evaluación de enfermería, de realizar intervenciones específicas en el área de enfermería, se le atiende la parte odontológica, la parte nutricional. Estos 4 elementos nos estarían hablando de establecer metas de tratamiento de mejoría clínica, del estado clínico de las enfermedades del paciente, que los permite estabilizar, ¿no? Ya que el médico pues solamente hace una evaluación, enfermería hace un plan de cuidados de enfermería y en la parte de nutrición y de odontología están vinculados en qué aspectos. El área de la salud bucal es prioritaria para mantener una nutrición parenteral, o sea, una nutrición que siga alimentándose por la boca, ¿no? Estos pacientes. Esto es prioritario, porque eso inclusive también determina los pronósticos de evolución del paciente, ¿no? Y entonces,
de tal manera que también se atienda la parte nutricional. El estado nutricional pues va a ser prioritario para el paciente, que no tenga una malnutrición, hablando de un bajo peso o un sobrepeso o tener el grado de obesidad, ya que como bien sabemos pues son un estado de no salud, ¿no? Que va a tener muchas otras complicaciones. Entonces estas dos están vinculadas, las primeras dos están vinculadas, medicina y enfermería, y odontología y nutrición también están vinculadas en cuestión de que se van a encargar de generar un bienestar, ¿no? Odontología también ver la parte de la salud bucal, porque muchos de estos pacientes van a tener ciertas deficiencias como disminución de la salivación, muchas derivadas a lo mejor de medicamentos, ¿no? Entonces van a tener ciertas dificultades o van a ser propensos a infecciones de la cavidad oral. Entonces, viene el odontólogo y también este va a permitir pues favorecer, por ejemplo, la masticación en el caso de que lo que les comentaba, ¿no? Que se prefiera la vía enteral de alimentación y el nutriólogo va a colaborar con él para establecer un plan de alimentación adecuado acorde a las necesidades y a las patologías del paciente. Entonces, ahora bien, pasamos a la parte del entorno biopsicosocial, en donde entra el trabajador social y entra el psicólogo, en cuestión de establecer, pero el psicólogo va a permitir que el paciente de entrada primero esté bien consigo mismo, ¿no? Que comprenda cuál es su enfermedad y comprenda la evolución en la que se encuentra su enfermedad. Y el trabajador social va a trabajar también con el paciente, pero va a estar más enfocado en la parte del entorno, ¿no? En la generación de redes sociales, redes familiares y redes sociales de apoyo externas, ¿no? Que a lo mejor fundaciones que se dediquen al apoyo o voluntarios que existan en la comunidad que permitan el apoyo o instituciones de gobierno que proporcionen apoyos a pacientes con ciertas características. Y entonces el trabajador social va a ser un elemento prioritario que va a contribuir junto con el psicólogo para que este paciente no se aísle, ¿no? Sino que tenga y que siga siendo parte de su entorno social. Y por último, los elementos que maneja la Ciudad de México son un rehabilitador físico y un promotor. ¿Esto qué es? Ya que el paciente se encuentra bien consigo mismo, que tiene una estructura familiar, y si el paciente tiene cierta pérdida de la autonomía, de la deambulación, entonces entra el rehabilitador físico para establecer ciertos mecanismos o ciertas terapias específicas que le permitan establecer metas, ¿no? Y establecer que se vuelva a reír, que sea capaz de poderse reincorporar a sus actividades. Y el promotor de salud pues va a proporcionar toda la información necesaria y todas las opciones que tenga este paciente de esparcimiento, el propio cuidado de su atención de forma integral, ¿no? Entonces va a proporcionar información y va a vincular de alguna manera los elementos que haya dicho el médico, el odontólogo, el nutriólogo, psicólogo, trabajo social, rehabilitador, ¿no? Va a ser como el integrador, la parte de la promoción de la salud. De hecho, en la actualidad, la promoción de la salud, hay una licenciatura en promoción de la salud y existe también otro elemento que es la educación para la salud, que tiene esta misma orientación. Entonces, el modelo de la Ciudad de México, como vemos, es demasiado robusto en cuestión de los cuidados paliativos, ya que tiene un enfoque integral, ¿no? Y además de otros beneficios legales que ahorita les vamos a comentar más adelante. Entonces, hablando también un poquito acerca de lo que es la bioética, un elemento que tenemos que considerar es, pues, tres cosas, ¿no? La compañía, el control y el sentido, ¿no? En cuestión de lo que para el paciente es la vida, ¿no? Esta visión panorámica integral del enfermo en el estado biopsicosocial y espiritual, ¿no? Entonces, nosotros debemos de proporcionar también estos tres elementos. La compañía, ¿no? Por eso es uno de los principales motivos por el cual el paciente debe permanecer en el hogar, ¿no? Lo importante es, no es dónde muero, sino con quién muero, ¿no? Quiénes son las personas que me rodean y quiénes están conmigo en la última etapa de mi vida. Entonces, es uno de los elementos que también tenemos que considerar y de respetar. ¿Sale? Otro, el control sobre su propio cuerpo y persona en cuestión de la toma de decisiones. Entonces, para eso existen también vinculados a los cuidados paliativos algo que se llaman directrices anticipadas o también denominado voluntad anticipada, ¿no? Que es un procedimiento legal en donde el paciente ya no quiere que la muerte llegue en el momento justo, ¿sale? Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto, voy a profundizar, pero entonces que el paciente pueda tener control de este tipo de decisiones. Y el último elemento, pues el sentido el que le da a su vida y a su muerte, ¿no? Como las condiciones en las que quiere que esto suceda.
Entonces, los objetivos de la atención integral de los cuidados paliativos en el hogar, pues de forma primaria va a ser proporcionar los mejores cuidados continuos al paciente, ¿no? El paciente va a ser el centro de atención para estos cuidados. Asegurar las condiciones entre los servicios de salud y sociales, ¿no? Que haya una estructura bien establecida en la cual se permitan brindar apoyos específicos a estos pacientes y a su familia. Establecer un estudio de necesidades del paciente para establecer un plan de cuidados, que es lo que comentábamos, ¿no? A partir de esta evaluación integral de estos 8 elementos. Integrar necesidades del paciente para brindar atención multidisciplinaria, mejorar resultados costo-beneficio, ya que también se ha demostrado que esto disminuye el porcentaje de hospitalización o el número de veces que requiere hospitalización este paciente, ¿no? Y mayor nivel de información para establecer un plan de tratamiento específico. Entonces, ¿cuál es el principal reto de esto? Que el sistema de salud debe de establecer los mecanismos legales y los recursos mínimos indispensables para poder garantizar la continuidad de estos servicios y obviamente formar personal en salud específicamente para la atención en el domicilio, ya que realmente cuando aquí en el aspecto de la Ciudad de México, cuando llegan, pues sí llevan este personal debe de tener un proceso de adaptación, ya que no es lo mismo la atención clínica en un consultorio médico, en un hospital, ¿no? A llegar a un hogar y adaptarte a las condiciones de este hogar, en donde probablemente la atención la tengas que hacer en una cama o en un cuarto que solamente cabe el paciente y tú, ¿no? O inclusive se tenga que hacer en el patio, o hemos llegado a dar atención en la vía pública, derivado a que las condiciones psicosociales de estos pacientes son demasiado precarias, ¿no? Entonces son elementos que debemos de tener en consideración y son los retos que tendría también la parte del sistema de salud. Entonces, la atención de salud a domicilio se constituye en una opción por parte del usuario dependiente a recibir atención continua, integral y multidisciplinaria, agrupada en un conjunto de servicios que le prestan equipos de salud mediante funciones y tareas sociales específicas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que mirar, que debemos de orientarnos y como veíamos, ¿no? Cada vez son más personas que requieren de los cuidados paliativos, pero también son muchas personas que no los están recibiendo. ¿Y eso que representa? Que no haya una garantía en la calidad de vida y también en algo muy importante que no se contempla en la actualidad en México, que es el derecho a una muerte digna. Entonces, los beneficios de esta atención va a ser promover cuidados integrales, evaluar las relaciones familiares, establecer mayor comunicación con la familia y el personal de salud, controlar el cumplimiento del tratamiento mediante una evaluación del entorno, ¿no? Muchas veces los que nos dedicamos también a la parte clínica, vemos a los pacientes, oiga, ¿y por qué no se cuida? Oiga, ¿y por qué no come de esta manera? Oiga, ¿por qué no se toma sus medicamentos? Oiga, ¿y por qué no hace ejercicio? Pero cuando realmente llegamos a sus hogares y vemos su realidad, vivimos su día a día, identificamos todas estas alteraciones que hay en el entorno, entonces de esta manera entendemos cómo nosotros tenemos que adaptar nuestros tratamientos a los recursos de estos pacientes, ¿no? Tenemos que satisfacer esas necesidades en salud de acuerdo a lo que ellos tienen disponible. Y entonces empezamos a hacer adaptación a estos procesos y a eso hacía referencia que no va a ser lo mismo una atención donde tenemos un ambiente controlado que verificar la verdadera realidad de estos pacientes y adaptarlos a las medidas a el hogar, ¿no? Entonces, descubrir posibles factores que dificultan el cumplimiento de estos planes y capacitar puntualmente al cuidador, ¿no? Y el punto central va a ser educar al paciente y al familiar para fomentar la corresponsabilidad en el autocuidado de su salud. Es otro de los datos importantes, ¿no? El transmitir esta responsabilidad, porque malamente en México tenemos el mal concepto que el responsable del cuidado de la salud es el profesional de la salud, ¿no? Ah, es que el médico no me dio los medicamentos que necesitaba. Ah, es que los médicos, es que las enfermeras, es que tal. Y no, realmente debemos de fomentar este enfoque en la parte de la corresponsabilidad, en que el profesional de la salud solamente somos los mediadores de proporcionar los elementos necesarios para que el paciente cuide su salud. Nosotros no somos los responsables del cuidado de su salud, somos unos mediadores de proporcionar los elementos necesarios para que ellos lo realicen. Entonces, hablando de la atención familiar en los cuidados paliativos, vamos a tener que ayudar a las familias para cumplir su función cuidadora. No tenemos que capacitarlos, tenemos que empezarlos que entiendan cuáles son los roles de cada uno en el cuidado de este paciente, ¿no? Establecer medidas saludables para participar en el proceso de duelo que están viviendo, ya que debemos de orientarlos a que comprendan que está pronta la pérdida de este paciente, de su familiar. ¿En cuánto tiempo? No lo podemos determinar, pero que cada vez, cada día que pase va a estar más cerca.
¿no? Entonces es algo que debemos de ir apoyándolos. Por eso es que comentaba que no solamente la atención se centra en el paciente, sino también en la familia. Otra parte es el desarrollo saludable del contexto familiar y las funciones emocionales, ya que esto puede llegar a generar tensión, puede generar muchos conflictos dentro de la familia en cuestión de la asignación de responsabilidades. Y más cuando se tienen pocos recursos en la familia en las cuales, pues obviamente o trabajan y se dedican a llevar un sustento a la familia para poder comprar alimentos o cuidan al paciente. Entonces, ahí es entrar en un rol de demasiado conflicto, ¿no? En el cual también nosotros tenemos que procurar ayudar en la manera de lo posible con nuestras limitaciones, ¿no? Adaptación de la familia frente a una situación probablemente inesperada y la aparición de una crisis familiar, ¿no? Entonces, tenemos que ir colaborando con ellos, tenemos que ir fomentando la parte de la comunicación. Eso va a ser algo esencial en la atención familiar, ¿no? Entonces, las modificaciones y adaptaciones de la dinámica familiar, ¿qué va a ser? Lo primero que van a tener que afrontar, ¿no? Afrontar la parte de afrontar la parte del cuidado de este paciente, las dificultades para poderse hacer cargo de todo el peso que contrae esta enfermedad, ¿no? Y más cuando son pacientes que a lo mejor han perdido la autonomía, que tienen que estar ya postrados, ¿no? Que requieren cuidados extenuantes para poder conservar esta calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que el enlace, el vínculo principal va a ser la comunicación familiar, ¿no? El establecimiento de roles específicos y de esta manera se va a facilitar el proceso de toma de decisiones en cualquier situación, inclusive en la agudización de la patología. Si el paciente no quiere realizarse un traslado hospitalario porque quiere estar ya en su casa, es algo que se tiene que respetar, ¿no? Entonces es algo que para poderse respetar se tiene que haber hablado de forma previa. Tendrían que haber comentado entre reuniones familiares, si el paciente todavía tenía la capacidad de expresarse, pues entonces permitirle que exprese cuál es su voluntad final, ¿no? Cómo quiere pasar los últimos días de su vida. Entonces es algo importante que debemos de considerar. Entonces, hablando específicamente del apoyo para cuidadores, vamos a tener fenómenos de sobrecarga, ¿no? Desatención de la propia salud, el proyecto vital y la parte social. Hay cuidadores que dedican años al cuidado de este familiar, puede ser hermano, madre, esposa, y más si fue en una etapa temprana, entonces les impide relacionarse y entonces prácticamente su vida es el cuidado de ellos, ¿no? Y entonces empiezan a desatender su propia salud, su apariencia, ¿no? Y entonces cuando mueren son las personas que más sufren, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que tener en consideración, tenemos que proporcionar los medios para que haya esta parte de apoyo de estos roles, que no son todos sobrecarga sobre una sola persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a llevar a un deterioro familiar, relacionado con las dinámicas culposas, ¿no? En cuestión de que a lo mejor dejé de hacer o hice algo que pudo haber causado la enfermedad o que no permití, no llevé los cuidados. Entonces, de esta manera, tenemos que hablar con ellos, decir que es el momento de afrontar todas estas situaciones, el momento de poder afrontar cómo deben de entenderse entre ellos para poder cuidar a esta familia, ¿no? Entonces, de esta manera, algo que debemos de también trabajar es en la cuestión de la ansiedad y la frustración por falta de preparación de conocimiento técnico en los pacientes más que son dependientes. Entonces, ¿podemos morir dignamente? Pues claro que sí, ¿no? Pero hay algo, ¿no? En la parte que se llama, en la parte jurídico-filosófico, que es la autonomía de la voluntad. Es un principio básico del derecho civil que atribuye a los individuos en un ámbito de libertad dentro del cual puedan regular sus intereses. Les permite crear relaciones obligatorias entre ellos, los cuales deberán ser reconocidas y sancionadas por las normas del derecho, ¿no? Entonces debemos de proporcionar este derecho a poder decidir, ¿no? Sobre estos pacientes. Entonces, hablando en México, el pronunciamiento de la voluntad anticipada, que es las directrices anticipadas, es esta capacidad de decisión de cómo va a ser sus últimos días de vida, ¿no? Entonces, el pronunciamiento escrito y previo por el cual una persona física capaz de dar instrucciones respecto al tratamiento médico que desea recibir o no recibir. En el supuesto que padecer una enfermedad terminal o irreversible de que lo ubique en un estado en el que ya no puede expresarse o gobernarse por sí, a efecto de que se le garantice el derecho a morir humanamente y evite a su persona el encarnizamiento o distanasia, ¿no? Que son términos que ahorita voy a comentarles al respecto.
vamos a tener en estos, de las directrices anticipadas, la directriz anticipada o la voluntad anticipada sería un sinónimo de ortotanasia, ¿no? Es un término de la parte de la bioética. La eutanasia, pues a lo mejor si no la conocemos a detalle, hemos escuchado de ella, ¿no? Que es proporcionar los medios para o ser facilitadores y colaboradores para que termine el sufrimiento de un paciente a través de la inducción de la muerte. ¿Vale? Eso es la eutanasia. En México no está legislado, es ilegal, inclusive se castiga con años de cárcel, está catalogado como un delito, ¿no? Y entonces tendría una responsabilidad penal si se asistiera a alguien para morir o se contribuyera para que se facilitara la muerte de una persona. Entonces, eso en México no está legislado. Sí realmente es una necesidad, pero todavía faltarían muchos instrumentos legales para poder lograr esto. Pero lo que sí se puede hacer es la ortotanasia, que es, ortos viene del término grecolatino, que es ortos es recto o justo y tanos muerte, ¿no? Entonces, que la muerte llegue en el momento justo, no antes ni después. Entonces, la voluntad anticipada es la voluntad a no quererse someter a mecanismos o medios externos que prolonguen o acorten la vida, ¿no? Sino que la muerte llegue en el momento justo, en el momento en el que tenga que llegar, ¿sale? Y la distanasia es por el prolongamiento de esta vida, el llegar por mecanismos externos a prolongar la vida, lo cual puede generar mayor sufrimiento, ¿no? Y entonces es uno de los elementos que también debemos de considerar. No voy a profundizar, solamente quería que los conocieran porque es parte de los cuidados paliativos, no esta parte de la decisión final. Hablando de la Ciudad de México fue el pionero en la voluntad anticipada desde el 2009 en cuestión de la legislación y rápidamente nada más voy a comentarles, ¿no? A la actualidad se hizo una reforma de la ley que surgió en el 2009 y en la actualidad hay dos medios de poder llegar a lo que es la voluntad anticipada. Uno es la parte de tener el documento de voluntad anticipada, que es el que está a la izquierda de la pantalla, que dice documento de voluntad anticipada. Este se tiene que tramitar ante un notario público y lo puede hacer cualquier persona que esté en pleno uso del ejercicio de sus facultades mentales, que sea mayor de edad. Y va a tener un costo ante un notario y ahí va a dejar por escrito cuál es su voluntad al final si no quiere someterse a esos procedimientos externos. Y el formato de voluntad anticipada, que sería el que aplicaría para pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, ya que el formato de voluntad anticipada es para pacientes que se encuentran en la etapa final de la vida de una enfermedad, en la etapa final de una enfermedad que ya no tenga curación a pesar de tratamiento médico, ¿no? Y entonces, cuando se firma este formato, el médico, eso lo puede hacer cualquier médico o cualquier institución pública o privada, pero tiene que ser el médico, porque tiene que emitir un resumen clínico en donde se establezca o se describa toda la evolución del paciente y sea muy específico en cuestión de decir que se trata de una enfermedad que se encuentra en la etapa final, ¿no? De la enfermedad y que ya no hay tratamiento que permita la curación o la reversibilidad de esta enfermedad. Y de estos vamos a tener dos tipos, que es el del paciente, cuando el paciente todavía está en pleno uso de sus facultades mentales, y el de suscriptor o representante del enfermo, que es cuando el paciente ya no tiene la capacidad de decidir y entonces se nombra un representante que habitualmente, si todavía el cónyuge está vivo o tiene la capacidad de decidir, se nombra primero al cónyuge y si no, a uno de los hijos, ¿no? O al que tenga la consanguinidad más cercana a este paciente. Y debe de haber testigos, ¿no? Para que sea el responsable de hacer valer su voluntad, ¿no? O también esto aplicaría para los menores de edad en el caso de los niños, ¿vale? Pero este es como un marco muy general de lo que es la voluntad anticipada, ¿no? Entonces debemos de tener confianza del paciente para justificar esa confianza. Yo como profesional de la salud tengo el sagrado deber de mantener un buen nivel de conocimiento, práctica, mostrando en todo momento el máximo respeto por la dignidad humana y la vida, ¿no? Entonces, como vemos, pues es algo que tenemos que tener muy presente, la parte de ganar la confianza de estos pacientes, de proporcionar todos los medios necesarios a la familia, de poderlos apoyar para que puedan tener el cuidado, una buena calidad de vida en los últimos momentos de ella. Entonces, pues realmente eso es parte de lo que se hace en la Ciudad de México, ¿no? Se da la parte de la orientación, se dan cuidados a los pacientes, cuidados específicos, ¿no?
La gran mayoría de sus pacientes desafortunadamente son adultos mayores, veamos las condiciones de vida en las que se encuentran y entonces pues, realmente son cuidados que debemos o que se está proporcionando como un derecho, ¿no? En la parte de la salud, ¿no? Entonces, ya nada más para concluir, ¿no? Dice, todas las teorías y toda la ciencia del mundo no puede ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Elizabeth Kubler-Ross. ¿Vale? Entonces, por mi parte sería todo. Ahora sí voy a abrir aquí para la parte de preguntas.